voy a presentar yo. Bienvenidos a todos, antes que nada. Avísenme cuando vean. Esto lo tiramos acá. Ahí estamos viendo. Fantástico. Bueno, esta charla la hemos titulado ¿Cómo diseñamos experiencia? Y la idea es un poco lo que decía Ariel, es contarle cómo trabajamos, de qué manera, cuáles son los procesos de trabajo dentro del UX y algunas cositas más que tenemos para contarles. Antes de empezar la presentación y empezar a contarles, quiero contarles acerca de ICSA, de dónde venimos nosotros y por qué estamos acá. ICSA es una asociación a nivel global que lo que busca es promover la disciplina en las diferentes partes del mundo. Nosotros somos de la comunidad de Mar del Plata, hay comunidades en distintas partes del mundo, ahí tenemos algunas en La Plata, en Buenos Aires, en Montevideo. Hay un montón alrededor del mundo y lo que tratamos de hacer es poner nuestro granito de arena en cada una de las ciudades para dar a conocer la disciplina y que se conozca lo que estamos haciendo. ¿Sí? Nosotros nos juntamos en la edición de Mar del Plata, nos juntamos cada 15 días a charlar, hacemos juntadas. Ahora estamos haciendo mensuales. Traemos charlas, traemos expositores para que vengan y nos cuenten cómo son sus procesos de trabajo, cómo trabajan, qué hacen, para aprender también. La búsqueda principal de esto es aprender. Así que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, para tener data. Tratamos de compartir también los conocimientos a través de las redes, así que síganos que no los vamos a defraudar. Buenísimo. Una cosita más, pueden ir entrando a esa plataforma que se llama Slido, es sli.do, y con ese codiguito nos van a poder ir dejando preguntas. Sabemos que todos son vergonzosos y que les va a dar vergüenza después de hacer preguntas, entonces las pueden ir dejando ahí de manera anónima, no nos comprometen demasiado, no nos tiren ninguna complicada, pero nos pueden dejar preguntas para que al final las podamos responder. También las pueden ir puntuando, si las van poniendo manito arriba, van subiendo, así que nada, seguramente por ahí no llegamos a leer todas, así que está bueno que le metan un puntaje para que leamos por lo menos las primeras y las que ustedes consideran que son más importantes. Bueno, por mi parte está. Siga. Genial. Sigo yo. Bueno, a medida de empezar un poco a hablar del tema, se nos ocurría un poco decir por qué experiencia de usuario y por qué siempre cuando hablamos de experiencia de usuario lo relacionamos con diseñar interfaces o diseñar productos digitales, cuando en realidad lo que estamos hablando es algo más abarcativo y algo más holístico y por qué siempre se relaciona con lo digital. Y en realidad tiene que ver con la raíz de nuestra disciplina. Como otras disciplinas pueden tener diferentes raíces, como ya sea diseño gráfico o arquitectura o diseño industrial, la nuestra, la raíz que tiene es en lo que antes se llamaba diseño o interacción computadora-máquina, ¿no? Acá me gustaba traer una de las pioneras en esta disciplina de estudiar la interacción entre la computadora y la máquina, que es Lucy Schumann, que es una antropóloga, que empezó a estudiar en Xerox cómo realmente las personas interactuaban con las máquinas y sacó esta investigación que se llamaba Hombres contra Máquinas, donde ella mostraba cómo 2 doctorados en informática no podían sacar fotocopias. Y en realidad lo que ella quería ejemplificar era que el problema no era la capacidad de estos 2 doctores en informática, sino el diseño de la interfaz de la fotocopiadora, ¿no? Y a medida que se estaban dando estas conversaciones, por un lado Lucy haciendo estos estudios en Xerox, Nielsen presentaba lo que eran las leyes de usabilidad y se estaba empezando a gestar esta disciplina que era la investigación entre la relación entre el humano y la máquina y la informática, ¿no? Pásame a la siguiente. Sí, perdón que te lo digo, no te quería interrumpir.
pero no te estoy viendo, así que tirame cuando quieras que te pase. Pará. Dale, una cosa. Siguiente. Voy a tener que decir siguiente, no, pará. formal. Me paso esto acá, y ahí por lo menos te voy a ver la cara. Ahí está. Pero ojo que ahí se ven todas nuestras notas. Sí. No, pará. Ahí va. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, por otro lado, más o menos en la misma época, año 1979, ocurre un accidente en una planta nuclear en Pensilvania y Don Norman era un psicólogo de psicología cognitiva que participa del equipo de investigación, de análisis de por qué se produce este accidente y descubren algo específico que era que había un botón que estaba dando feedback, pero el feedback que estaba dando era erróneo, no era realmente lo que las personas estaban interpretando de ese feedback. Había una puerta que estaba como abierta, pero en realidad estaba significando si estaba prendida o apagada y no realmente si estaba abierta o cerrada. Entonces, ese feedback generó, ese problema en el diseño de la interfaz generó que exista el problema que después se dio el accidente nuclear. Y posteriormente, y ahí sí te digo siguiente, Don escribe el libro que es uno de los libros fundacionales para nosotros, que es La psicología de los objetos cotidianos. Y él en ese libro habla de que es imposible culpar como un accidente que fue negligencia de una persona, cuando en realidad el problema es cómo está diseñada la interfaz y el feedback que estaba dando. Y en este libro él gesta como el término diseño de experiencia de usuario y desde ese momento se empieza a hablar de esa manera. Por eso yo quería como contar un poco del contexto de por qué siempre lo relacionamos con productos digitales, cuando en realidad lo que queremos también es pensar que el diseño de experiencia de usuario tenga una perspectiva más holística de cómo se siente una persona en el uso de un sistema. Ese sistema puede ser digital o puede ser también, por ejemplo, un servicio. Así que bueno, quería hacer como un poco de intro como para que nos pongamos en tema. ¿Qué pasa cuando nos encontramos dentro de la experiencia de usuario? Primero que todo vamos a necesitar entender a las personas para las que diseñamos. Tenemos que cortar con el diseño autorreferencial. La disciplina del diseño de experiencia de usuario es una disciplina proyectual, tenemos que estudiarlos, tenemos que analizar y tenemos que ponernos en los pies de nuestros usuarios y no en nuestros pies para diseñar. Siguiente. Es re raro decir eso. Por lo cual vamos a tener que hacer una medición empírica, tenemos que crear una hipótesis, saber que estamos arrancando por ahí con supuestos y crear un entorno para poder testear esos supuestos y realmente hacer una medición real de si eso es una hipótesis que se comprueba o no. Entonces es muy importante que nosotros testemos las cosas que diseñamos a ver si son realmente interpretadas como creíamos, ¿no? Siguiente. Por eso trabajamos en un proceso iterativo. Nosotros arrancamos con una idea o un experimento, esa hipótesis, generamos ideas para probar esa hipótesis, generamos, por ejemplo, un prototipo y lo testeamos y volvemos a iterar. Entonces nosotros siempre trabajamos en este espiral para poder llegar a un resultado que sea más firme y a la vez sea más validado durante todo el proceso, ¿no? Siguiente. Y que a la vez también nos vamos a enfrentar a solucionar problemas complejos. Lo que son software siempre son problemas muy complejos. Hay cosas que pasan de atrás que el usuario no lo va a ver y no lo va a entender de esa manera y nosotros tenemos que ser ese ser que comunica y que tiene que ser la voz del usuario en cómo se tienen que mostrar las cosas, pero también tenemos que entender la parte técnica para poder representarla de una manera correcta. Entonces siempre nos vamos a encontrar con sistemas complejos que tenemos que resolver. Siguiente. Bien. Bueno, también queríamos contarles un poco respecto al concepto de design thinking o pensamiento de diseño, dicho en español, porque cumple un rol bastante importante dentro del UX.
Y para poner un poco en contexto histórico al Design Thinking, muchos pensamos que este concepto es relativamente nuevo, pero la realidad es que surge a finales de los 80, de la mano de un señor llamado David Kelley. ¿Quién es este señor? Muy a grandes rasgos, es uno de los creadores de la Escuela de Diseño de Stanford y, dato así o nota de color, el creador del primer mouse de Apple. Pero fue otro señor, Tim Brown, quien terminó conceptualizando y masificando y popularizando el Design Thinking. Ahora, ¿por qué se le llama Design Thinking o pensamiento de diseño? Porque hace referencia a las estrategias creativas que los diseñadores utilizamos durante el proceso de diseño. ¿Qué es entonces? Es un modo de pensar y de abordar los problemas, cambiando el foco, poniendo el foco en las necesidades reales de los usuarios en lugar de producir por y para el beneficio o el negocio mismo. La representación visual del proceso de Design Thinking suele ser, como vemos en esta slide, representada en 5 etapas o fases. Esas etapas son empatizar. ¿Por qué se habla de empatizar? Porque es necesario ponerse en el lugar de nuestros usuarios para empezar a entender sus problemáticas y o necesidades. Otra de las etapas es la de definición. Es el momento de plantear y definir el problema puntual sobre el cual se va a continuar trabajando. Después sigue la ideación, que es cuando se imaginan todas las posibles soluciones, se crean las alternativas, pero la ideación termina con la selección de los conceptos a ser prototipados, que es otra de las fases. ¿Qué es prototipar? Es hacer tangibles nuestras ideas. Un prototipo puede ser tanto un boceto, un sketch, una ilustración, una maqueta 3D, incluso hasta actuaciones en vivo, si lo que se está diseñando quizás es un servicio que no es algo físico. La única regla en esta fase es, regla entre comillas, es que sea rápido y barato. La idea de un prototipo es que consuma la menor cantidad de tiempo o de recursos posibles para inmediatamente poder pasar a ser testeado. Y ahí pasamos a la quinta etapa o fase, que es testear. Todavía no. A ver. No fue la mejor elección para esto, chicos. No pasa nada. El testeo es probar el prototipo con usuarios reales para comprobar cómo es la interacción con ellos, para corroborar si la generación, lo que se generó, satisface o no sus necesidades. Ahora sí. Ahora sí. Esas son las 5 etapas, pero no necesariamente es un proceso lineal. Algo a resaltar del proceso de Design Thinking es que estas 5 fases, cada una en particular, dentro de cada una existe mucha flexibilidad y una gran cantidad de recursos y herramientas que se pueden usar. Los creadores o los padres mismos del Design Thinking dicen que no es una receta o un libro de cocina, que depende de cada uno como diseñador el poder encontrar los recursos que les son útiles en ese momento, para ese proyecto determinado. Siguiente. Y bueno, y para entender un poco a qué nos referimos con poner el foco en las necesidades reales de los usuarios, les traemos un ejemplo de justamente lo contrario, de un mal diseño o de lo que se puede llamar como diseño pobre.
supongo que muchos o todos nos hemos visto o experimentamos la frustración al intentar abrir una puerta. Suelen tener una manija que indican que uno tiene que tirar de ella para poder abrirla, pero muchas veces hay que empujar, o lo contrario. Es muy frustrante. Yo hoy últimamente lo que terminé haciendo es, porque solemos tener también indicadores visuales de que dicen push, pull o tirar y empujar. Yo termino quedándome 2 segundos, tengo que procesar la información para ver cuál va a ser mi acción después. Por más de que me diga tirar, tengo que procesarlo. Bueno, y aquí viene de nuevo este señor Don Norman, que Eli ya lo citó antes, que tomó este ejemplo para referirse en cierta manera a decisiones de diseño pobres, donde no se piensa desde las necesidades de los usuarios ni se crean soluciones para los problemas reales. Por eso a este concepto se lo terminó llamando The Norman Doors, o las puertas de Norman. Próxima slide. Bueno, en el proceso de diseño de UX podemos ver aplicadas estas 5 fases del Design Thinking, pero de nuevo, digamos, esta representación que pueden ver es el proceso, digamos, puro, pero no siempre, como dijimos, no siempre es lineal y no siempre se empieza por el principio, por decirlo de alguna manera. Muchas veces el rol del UX entra en un proyecto o se suma cuando ya existe un producto, o cuando ya se realizó algún testeo. Y algo a resaltar es que el prototipado y el testeo mismo son los diferenciales de este proceso, porque es lo que, como decía Eli también, los que nos permite la iteración constante. Para un diseñador o diseñadora UX, el lanzamiento del producto es solo un paso en el proceso de diseño. El diseño debe ser continuamente probado y ajustado, basado en la retroalimentación continua con los usuarios. Siguiente. Y bueno, un buen ejemplo, o que creemos que es un buen ejemplo de evolución e iteración en los productos digitales, es Spotify. En este caso, solo con ver la homepage de su sitio web se pueden comprobar y evidenciar el cambio y la evolución a través de los años. En 2007, el website fue creado para promocionar la app, o sea, la app todavía no había salido al mercado, y podemos ver que, o sea, no tenían imágenes, se puede ver el logo, está un poco chiquito, pero se puede ver el logo viejo, y tienen una extensa descripción respecto al producto, porque en este momento necesitaban darse a conocer, necesitaban informar claramente a la gente sobre lo que el producto les ofrecía. Ya en 2012 se puede empezar a ver una mejor organización de los elementos, más jerarquías, uso de color e imágenes. No está nada mal si pensamos que fue diseñada ya hace 8 años, y todavía en este momento necesitaban convencer al público. Si vemos el ejemplo de esta imagen del 2012, el foco está en instruir al público en dónde encontrar la app y cómo instalarla. No nos están hablando de qué características tiene Spotify, qué música puedes escuchar, nada. Solo, ok, así te la descargas y acá la encontrás. En 2013, solo un año más tarde,
se puede ver un salto bastante grande hacia un diseño minimalista. Solo tienen una landing page, una breve descripción y un botón para descargar la app, nada más. O sea, todo el resto lo sacaron. De cierta manera les sirvió o les servía porque iba directo al objetivo de negocio, que la gente se descargue la app, pero se dieron cuenta que era necesario seguir mostrando los atributos que la app ofrecía. Brindar más información, hacer referencia a la versión mobile que también ya existía. Y bueno, ya en 2018 vemos un cambio en el logo, la tipografía, el uso de tamaños, los colores. Mantuvieron el concepto de simplicidad, pero retomaron la navegación que tenían antes, o sea, rediseñada, pero se retomó la navegación para poder seguir ofreciendo información de cierta manera categorizada. Y el website deja de funcionar solo para promocionar el producto y para descargar la app, y le empieza a hablar a los usuarios que, o sea, justamente es la palabra, son sus usuarios, usan ya la app, no es solo para gente que no los conoce. Se puede ver que les ofrecen dentro del sitio el iniciar la sesión, por ejemplo. ¿Y qué pasa hoy? ¿Cuál es el cambio? La verdad es que no se ve mucho cambio de lo que podemos ver del 2018 al 2020, que es hoy. Pero yo creo que hoy se le habla a una audiencia mucho más específica. Ya no dice música para todos, dice escuchar es todo. Y un pequeño detalle que está muy, muy chiquito, pero para mí es muy importante en lo que muestra, que demuestra que siguen escuchando constantemente a los usuarios y a las necesidades y a la actualización de lo que son los productos digitales, es que ahora ofrecen podcast también. Es algo mínimo que está agregado en esa oración, pero muestra esta continua iteración y modernización. Next. Bueno, y ahora hablando un poquito de las distintas especializaciones dentro de UX, la idea es mostrar en este diagrama cuáles son los roles o estas distintas especializaciones y poder identificarlos dentro del proceso de UX. Existen los UX Research o las personas que se encargan de la investigación, los arquitectos que diseñan la arquitectura de la información, del producto o del servicio, los UX Writers, que son quienes escriben el contenido, pero también quienes piensan en cómo se va a ser contado ese contenido en el storytelling, cuál va a ser el tono de voz de la marca o del producto. Bueno, los diseñadores visuales y de interacciones, que se encargan más de la representación visual, de cómo los elementos van a ser dispuestos en la interfaz y cómo van a ser esas distintas interacciones con los usuarios. Y también están los UI developers o front-end developers, que son quienes implementan el diseño. Así como dijimos antes que el proceso de UX no es lineal, tampoco los roles dentro de este proceso. Acá están ordenados, digamos, en relación a las distintas fases, pero, por ejemplo, un UX Research puede trabajar antes de que el producto sea ideado, como también una vez que este producto ya fue desarrollado. Entonces, de nuevo, hay mucha libertad y flexibilidad dentro de estos roles
el proceso de diseño. Siguiente. Bueno, y ahora se estarán preguntando por qué me están contando todo esto. Porque hay muchas cosas en común entre el diseño gráfico y el diseño de experiencias de usuario. Como por ejemplo, la investigación. Tanto el UX como el diseño gráfico parten de la investigación y debemos conocer bien al usuario, el contexto, el negocio para realizar cualquier pieza gráfica o digital o servicio. Siguiente. También somos o intentamos ser solucionadores de problemas. Como dice Steve Jobs, el diseño no es cómo se ven los objetos, el diseño es cómo funciona. Entonces buscamos constantemente a través de la pieza de diseño el poder resolver un problema de comunicación. Cuando veía la imagen del subte de Buenos Aires, justamente pensaba en un problema que no está tan bien solucionado, o al menos a mí, en mis años viviendo en Buenos Aires, siempre me fue muy complejo cuando me bajaba del subte saber para qué lado tenía que ir, si era para la izquierda o para la derecha. Y hace no muchos años cambiaron la señalética y, por ejemplo, señalaban salidas 1, 2 y 3 a la izquierda, salidas 4, 5 y 6 a la derecha. Nunca encontré las referencias de esos números, nunca. Pero bueno, es un ejemplo de algo, señalética suele ser algo bastante complejo. Pasamos a la próxima. ¿Ya la tienes? Visualización del contenido. Todos los conocimientos que tenemos porque yo también soy diseñadora gráfica, respecto a morfología, a tipografía, al color, las jerarquías, nos sirven para poder comunicar de una manera efectiva. Son elecciones que tomamos, que aprendimos de alguna manera, de manera teórica, pero que al aplicarlos nos ayudan a comunicar de una manera efectiva, de hecho, nuevamente. Siguiente. Y ahora, ¿en qué nos diferenciamos? El soporte es una de las grandes diferencias porque los productos digitales pueden aplicarse en una infinidad de dispositivos donde el producto va a ser usado o tiene que ser adaptado. En diseño gráfico se puede pensar en un soporte de papel o incluso señalética, pero en el caso, como vemos acá en esta imagen, en los productos digitales hay que tener en cuenta muchísimos dispositivos. Puedo pensar en un ejemplo, en un momento estaba diseñando una app mobile que era tanto para Android como para iOS. Y estaba teniendo en cuenta la mayor parte de los dispositivos, pero nos dimos cuenta que uno tenía el notchpad, ¿se dice? Notch. Sí, el notch arriba, y comía gran parte de la pantalla. Y el poder solucionar eso hizo que tengamos que modificar las vistas en el resto de los dispositivos también. Entonces hay que, en el diseño de productos digitales hay que tener en cuenta esta gran variedad de dispositivos y donde esto va a ser adaptado. Sí, te sumo una más, o sea, lo vas a ver, probablemente el mismo website lo tenés que ver en un monitor 5K y en un celular de los más chiquitos. Uh-huh. el mismo sitio, o sea que se va a tener que adaptar a cada uno de ellos. Es mucho más complicado. Bien, ya lo dijimos varias veces,
Pero bueno, el prototipado en UX iteramos constantemente, con wireframes, con bocetos, con diseños en baja calidad, para testear la funcionalidad, para testear si el camino que estamos tomando es el correcto, para testear los flujos, porque en UX, a ver, hay muchas maneras de abordar un problema. Eso no quiere decir que la mía sea correcta y la de otra persona sea incorrecta, pero la retroalimentación también dentro del diseño de UX con el cliente mismo, con colegas, es muy importante en el proceso. Siguiente. De nuevo, el testeo. Por más de que podamos medir el resultado en algunas piezas gráficas, no se puede testear eficientemente el resultado de un proceso de diseño gráfico, como sí, en productos digitales. Existen incluso herramientas que nos brindan métricas para saber si la usabilidad es la correcta, para saber si el usuario está haciendo el flow que nosotros planteamos, etcétera. Y bueno, la accesibilidad no se suele tener mucho en cuenta en diseño gráfico. Por ejemplo, alguno pensó en agregarle braille a un afiche, o en medir los colores, si tienen el contraste suficiente para alguien que tiene daltonismo o alguna deficiencia en la vista, o limitación en la vista incluso. La accesibilidad en los diseños de experiencia de usuario es, la realidad es que es cada vez más buscada, y en algunos países es obligatoria. Todavía igual sigue siendo algo que, digamos, que es algo a lo que se aspira, y por momentos es algo un poco obligatorio. Todavía no, creo que todavía no se switchó para el pensar, o sea, el pensarlo como el pensar como diseñadores, el brindar la mejor experiencia para todos los usuarios, no solo para algunos. Pero bueno, creo que vamos en buen camino, así sea por obligación o porque queremos hacerlo para brindarle a todos la mejor experiencia, o la misma experiencia incluso. Vamos hacia eso. Y la siguiente, que es creo que la última diferencia, es, de nuevo, lo volvemos a decir, pero es que para un diseñador UX el fin es un comienzo, es un nuevo comienzo. Lo vimos en el ejemplo de Spotify. Es el fin de algo, pero para tomar métricas y para empezar de nuevo y para evolucionar y para ver si eso funcionó. En el caso del diseño gráfico, el trabajo finaliza al entregar esa pieza o al producirla, digamos. Y bueno, queríamos mostrarles un poquito las empresas también de software con roles de diseñadora UX en Mar del Plata, porque quizás no son muy conocidas, o algunas piensan que no existen tantas, o que no existen. Estas son algunas. Está Spark, yo actualmente trabajo en Spark Digital. Está Globant, Making Sense, Doppler. Doppler es de producto. Estas Virreal, esta no la conozco yo, pero sé que los chicos sí. Basement e Infosys. Sí.
Siempre, estas son las empresas de Mar del Plata, la mayoría trabajan para afuera, y nosotros trabajamos para empresas de Buenos Aires, o Eli trabaja para empresas de afuera. Se da mucho el trabajo remoto en estas disciplinas, en cualquiera de los roles que vimos se puede trabajar remoto. Hace unos años el rol de diseñador remoto estaba un poquito lejano. Hoy en día, y más sumado a la situación que estamos viviendo, es como cualquiera puede trabajar remoto y se pueden conseguir trabajos remotos de estas disciplinas en cualquier lugar del mundo. Bueno, y para terminar un poquito con esta parte como más teórica, queremos compartirles esto de que el diseño de la experiencia de usuario, el objetivo en sí es como crear el encuentro del usuario con el producto, y lo que se busca, no siempre se encuentra, es que ese encuentro, esa interacción y la experiencia que se vive sea disfrutable para el usuario, disfrutable y simple. Manteniendo siempre al usuario y a los objetivos de nuestros usuarios en el centro de cada decisión de diseño. Bueno, yo voy a tratar de bajar un poquito a la tierra a todo esto. Son muchos términos en inglés, son muchas cosas raras, entonces vamos a tratar de aplicarlo. Les voy a contar un caso de estudio. Les cuento un poquito de dónde viene esto. Yo tenía un estudio de todo, porque en realidad encarábamos desde la parte de comunicación hasta el producto final, mayormente productos digitales, pero hacíamos muchísimo branding también. Pero éramos un estudio chiquito, llegamos en el pico de nuestro estudio, éramos 5 personas, o sea que todas estas metodologías que nosotros vimos y que parecen tan lejanas y que parecen que involucran tanta gente, tantas personas, se pueden aplicar tranquilamente con 2 personas, incluso con 1 persona. ¿Sí? La idea de esto es mostrarle un poquito de eso. Les cuento este caso particular. Nos cayó así como por arte de magia. En realidad nosotros ya veníamos trabajando con esta persona. Se llama Franco. Franco había heredado de los padres una empresa de distribución de combustibles, algo que para nosotros era totalmente lejano, no teníamos ni idea de cómo existía, pero en síntesis lo que hacía él era comprarle a distribuidores mayoristas de combustible y brindarles hacerles como el transporte a las estaciones de servicio bandera blanca, que son las que encontramos en la ruta, que no son YPF, Shell ni ninguna de esas. Él lo que hacía es llevarles el combustible, compraba mayorista y revendía. Bien. Un día nosotros habíamos trabajado ya en la parte de branding, o en la parte de branding de esa empresa de distribución mayorista, y nos cae un día con la idea de que quería hacer una aplicación para, en síntesis, un delivery de combustible. Él tenía la idea, cuando nos cayó con esa idea, yo me imaginé el camión gigante en el medio de la ciudad, en el medio del centro, tratando de estacionar para cargarle nafta a alguien. Pero bueno, después con las charlas nos dimos cuenta que no era tan así. Y lo que pensaba era llevarle, sí, el combustible con un camión más chiquito a las personas a su casa. Esa era la propuesta inicial. Lo que buscaba era crear más posibilidades para los usuarios, que no tengan que ir a la estación de servicio, que no inviertan tiempo, que no gasten su tiempo en ir a la estación de servicio, sino que generarle una facilidad mayor. Proponía tener un mejor precio que las estaciones de servicio, porque obviamente no tiene el gasto que tiene una estación de servicio, no tiene la cantidad de empleados, no tiene la infraestructura que tiene una estación de servicio. Entonces podía ofrecer un precio mayor y la calidad del combustible iba a ser la misma, porque en realidad él compraba directamente a Shell o a YPF, así que la calidad del combustible era exactamente la misma que las estaciones de servicio, a un precio menor, como les comentaba. Ahí está. Bueno, ¿cuál fue el proceso de trabajo que implementamos? Contado a las chicas que no era una receta que se podía aplicar y que será siempre igual, sino que las metodologías de trabajo van cambiando
de acuerdo a la estructura, nosotros no podíamos establecer una metodología porque no teníamos la infraestructura y no teníamos la cantidad de personas para algo súper complejo, pero sí hay cosas que se pueden hacer con pocas personas. Éramos 2 personas las encargadas de este proyecto, yo como Teach Leader, que trabajé en la parte de UX, pero también trabajé en la parte de desarrollo de esta plataforma y el diseño, y Candy, que se encargó muchísimo más de la investigación. La primera etapa, como les contó G, del proceso de Design Thinking era empatizar, teníamos que conocer a nuestros usuarios y también conocer el mercado, ¿sí? En Argentina, si bien YPF estaba empezando a probar algo parecido, ¿sí? No daban información la aplicación no estaba disponible, no había mucha información de cómo funcionaba, así que no teníamos mucha data del mercado local, porque estábamos haciendo algo bastante innovador, bastante nuevo, algo que no habíamos visto, entonces empezamos a buscar qué pasaba afuera y cómo funcionaban afuera, que ya había algunas empresas, incluso Shell, ya estaba implementando algo similar. Cuando empezamos a armar el plan de comunicación, empezamos a hacer este research, esta investigación, y nos dimos cuenta que había unas consideraciones legales a tener en cuenta. Esta investigación, esto que parece tan complejo, es simplemente sentarse y buscar en internet lo que podemos encontrar. Hay metodologías de research mucho más complejas, pero con esto nos alcanzó a nosotros para darnos cuenta de que había cosas que ver para hacerlo. Por ejemplo, había una reglamentación que decía que para tener una estación de servicio el mínimo eran de 2 empleados, que tenías que tener X cantidad de metros cuadrados para vender combustible, ¿sí? Había un montón de cositas legales a ver. Nosotros veníamos trabajando con una abogada, le ofrecimos ese asesoramiento al cliente porque vimos que había muchas cosas que considerar, incluso seguridad del vehículo que iba a llevar el combustible. Y bueno, el cliente decidió seguir por su lado con su abogado. Pero bueno, esto fue parte del plan de comunicación y de la investigación que nosotros hicimos y le entregamos al cliente. La estrategia de negocio, cómo se iba a vender, cómo iba a funcionar esto y cómo iba a funcionar, sobre todo en Argentina, a diferencia de por ahí en los otros países. ¿Y cuál era nuestro público? ¿A quién íbamos a encarar con este producto? ¿Quién podrían ser eventuales consumidores o usuarios de esta aplicación? Bueno, salimos de esta etapa con más dudas que certezas, pero bueno, teníamos una base para empezar a trabajar y para poder seguir. La segunda etapa era definir. Lo que tratamos de hacer es, esta metodología se llama persona, user persona, que lo que tratamos de armar un prototipo de persona lo más realista que podamos para tener en claro a quién estamos apuntando. Normalmente se hacen 2, 3, 4, se hacen muchos perfiles porque hay perfiles diferentes, pero la idea es que podamos detectar a quién le estamos hablando, cuáles son sus motivaciones, qué cosas le van a gustar y qué cosas no. Tenerlo presente por ahí está súper bueno. Esto es un poco de lo que contaban las chicas, es un poco del flow de que nosotros empezamos a plantear de la aplicación. Bocetos en papel, bocetos rápidos. La idea de esto es probar, tirar, volver a hacer, corregir y mejorar. Siempre tratar de no invertir tanto tiempo en esto o no invertir tanto tiempo en hacer prototipos finales en esta etapa para poder cambiarlos rápido, ¿sí? Para que la modificación sea rápida y que no sea simple y poder iterar constantemente. Como les decía, prototipos rápidos, esto es por ahí un nivel más que hacerlos en papel, pero con esto tranquilamente se puede testear, podemos probar la funcionalidad, podemos probar si el usuario entiende lo que le estamos proponiendo, pero como nosotros queríamos probar algo más, un poquito más, y no por ahí la funcionalidad no era lo que nos generaba tanta duda, sino por ahí la propuesta de valor o lo que proponía el negocio, y si a la gente le iba a comprar combustible en una aplicación, nosotros decidimos llevarlo a una calidad mayor y los testeos los hicimos con un diseño más elaborado, y en realidad el diseño final. Es importante decirles,
Para testearlo no es necesario desarrollarlo, se puede testear, hay herramientas que nos permiten testear, esto puede ser 3 JPGs, los metemos en una herramienta que simula el flujo, ¿sí? Que lo podemos ver desde un celular o desde la computadora, y va a ser como si la aplicación estuviera funcionando. Con eso podemos testear, podemos detectar errores, podemos, bueno, no me quiero adelantar, pero podemos testear un montón de cosas sin necesidad de desarrollarla, y tenemos un montón de información antes de que el producto salga a la luz. Esto es un poquito el flujo de pedido de combustible, elegías la ubicación, ingresabas los datos del vehículo que después se te guardaban, elegías el combustible que querías, la cantidad de litros, podías cambiar, si querías poner, no sé, 1000 pesos, se te cambiará automáticamente los litros de combustible. Elegías una fecha, un rango horario y pagabas directamente de la aplicación. Esto ya tiene una iteración en el medio. Una de las dudas era, bueno, a ver, pagás antes, a la gente le va a generar duda pagar antes de que recibir el combustible, ¿cómo sé si me van a cargar el combustible que me dijeron? Bueno, todos esos son parte del proceso de iteración. Cuando testeamos, les quiero contar un poquitito a ver cómo son los procesos de testeo, cómo es testearlo. Ahí lo ven en un celular, eso es lo que les comentaba, es un diseño, no es la aplicación desarrollada. Los procesos de testeo normalmente, como mínimo, los trabajamos con 2 personas. ¿Por qué como mínimo con 2 personas? Porque necesitamos a alguien que hable con el usuario, que le explique lo que tiene que hacer, y necesitamos un observador que, como ven ahí, tome nota de lo que va haciendo el usuario, ¿sí? No solamente va a tomar nota de lo que hace, sino de las expresiones corporales, de cómo se mueve, de las frustraciones, de si se enoja en alguna parte porque no encuentra algo. Toda esa todo eso son datos muy importantes para saber en qué estamos fallando y en qué vamos a iterar después o qué vamos a cambiar después. Se da muchísimo de que, como les decía, estos prototipos son diseños. Yo puedo abrir el archivo de diseño, nosotros usamos Figma, Sketch, cualquiera. Puedo abrir el prototipo, cambiarle algo y volver a testear, ¿sí? La iteración es al instante, y si vemos que algo no funciona en medio del testeo, o con el siguiente, no en medio del testeo mientras la persona está testeando, pero con la siguiente persona podemos ir haciendo correcciones para validar más hipótesis. Bien. Bueno, antes de testear propiamente dicho, lo que nosotros hacemos es un cuestionario. Queremos conocer a la persona, queremos saber desde dónde nos está hablando, qué hace, cuántos años tiene, obviamente todo eso. Y después algo muy importante también, después del testeo, es una encuesta o una entrevista o preguntas que también nos van a dar muchísima información para, de nuevo, validar nuestras hipótesis o decir, bueno, no, por acá no va, tiene que ir por otro lado. Fíjense que con esto, sin siquiera desarrollar y gastando muy poquita plata o muy poquito tiempo, podemos validar una idea de negocio. Podemos validar de que si la gente usaría esta aplicación o esta plataforma. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo para cualquier cliente que le propongan esto. Como les decía, descubrimos bastantes cosas nuevas de acuerdo a estos prototipos. Las aplicaciones del exterior, por ejemplo, proponían que vos dejes el tanque de nafta abierto, vos dejes tu auto afuera estacionado, dejes el tanque de nafta abierto y ellos a la noche iban, te cargaban, entonces vos salías a la mañana con el tanque de nafta lleno. Bueno, eso en Argentina no era muy aplicable, y eso nos plantearon nuestros usuarios, obviamente. Nos dijeron, yo ni en pedo dejo el tanque de nafta abierto porque me afanan todo. Entonces, esa es una de las diferencias y eso nos hizo cambiar un poquito el flow a nosotros para adaptarlo a esto, ¿no? Teníamos un público potencial en los usuarios que viven lejos, por ahí las personas que vivían en el centro no la veían tan necesaria la aplicación, porque si yo tengo una estación de servicio a 2 cuadras de mi casa, entonces, ¿para qué querría que vengan a cargarme? Pero sí las personas que vivían, por ejemplo, en los barrios privados de Mar del Plata, en Chapalmalal, en esos lugares, nos decían, por ejemplo, testeamos con una chica que era arquitecta que vivía en Chapalmalal, y nos decía,
tengo la estación de servicio recién en Mario Bravo y Edison, que en verano se llena de gente. Tengo un montón de kilómetros para ir a cargar solamente nafta, entonces si viniera alguien una vez por semana, me llenara el tanque del auto, sería muy feliz y la usaría seguramente. Y acá, obviamente, creo que esto es bastante obvio, pero nosotros lo podemos testear fehacientemente. Las personas mayores, y cuando digo mayores no digo 60 años, sino por ahí 40, desde 40 para arriba, ya se veía mucho más desconfiada, no solamente con los métodos de pago, sino también con la calidad del producto. ¿Cómo sé que la nafta que me van a echar es igual que la estación de servicio? Porque te lo estoy diciendo, no, bueno, sí. Pero se veían mucho más desconfiadas en la calidad, que por ahí en los métodos de pago también, pero sobre todo en la calidad del producto. Que la gente joven, la verdad, y lo podemos comprobar con los testeos que hicimos, no le importaba mucho, sabían que era nafta, si les preguntabas qué nafta echaban, no tenían ni idea, y con los métodos de pago no tenían ningún problema de pagar antes, ni nada por el estilo. Con todo esto, como les decía, fuimos cambiando los prototipos, fuimos cambiando el diseño final, y todo esto se hizo. ¿Qué pasó con este proyecto? Este proyecto cobró vida, la aplicación se hizo, esto es parte también del branding que nosotros hicimos, se creó la empresa, se creó todo, floteamos los camiones, estaba el camión ahí, ese es el camión de distribución mayorista, pero se floteó ya con la imagen de marca nueva, este es el camioncito que recorrió toda la ciudad, funcionó, la aplicación tuvo muy buena aceptación por el público, empezaron a hacer pedidos, se empezó a generar un movimiento, hicimos una campaña de marketing y de publicidad, se hicieron fotos, se hicieron videos, se hicieron un montón de cosas, estuvo buenísimo, la aplicación corrió joya, andaba en todos los celulares, la verdad que tuvo un funcionamiento óptimo, la gente se daba cuenta cómo usarla, tuvimos muchísima repercusión en los medios, porque por esto que les decía en un principio, era una idea totalmente innovadora y rupturista, si se quiere. Hay la aplicación de un joven que se adelantó a YPF, Shell y Acción. Nos levantaron de Clarín, nos hicieron entrevistas. La verdad que estuvo buenísimo, pero, y aquí viene la parte fea, como les decía al principio, faltó un detalle, que nosotros lo vimos en la etapa de research y se lo planteamos al cliente, que eran los aspectos legales. O sea, acá es cuando más que nunca diseño y negocio van de la mano, ¿sí? No podemos obviar una cosa con la otra. Y nuestro trabajo también, como diseñadores de experiencia de usuario, es parte de esto también, ¿no? Ver estas consideraciones y establecer una investigación para no llegar a esto. Pero bueno, como les decía, en este caso particular, el research fue la clave de todo y entender que siempre diseño y negocio van de la mano. Bueno, y ahora les voy a contar un poco un caso de hace un par de años, uno más, y ya después abrimos a preguntas. Siguiente, en el año 2016 yo estaba trabajando en una agencia local y se apareció el desafío de diseñar la agenda digital para el evento de Trimarchi. Yo había ido todos los años, muchos de los que estamos acá seguramente vamos todos los años y participamos, y me entusiasmaba mucho diseñar eso y también tenía como algunos insights de ser participante, pero el peligro de ser autorreferencial, ¿no? Entonces era un desafío súper interesante para evaluar, y además me gusta contarlo, aunque es un poco viejito, para mí fue un desafío súper importante porque lo vi iterar durante los años y vi eso que decíamos con Spotify, ¿no? De que cuando el producto realmente se lanza es cuando empezás a aprender realmente un montón de cosas.
y cuando nosotros llegamos como al primer año, ahí aprendimos como un montón de cosas realmente en el evento. ¿Qué cosas sabíamos cuando empezamos el proyecto? Sabíamos que podíamos ayudar un montón en la organización de un evento. Los eventos son siempre complejos y cambian un montón las agendas y hay un montón de actualizaciones y ese dinamismo no se refleja en una agenda hecha en papel y sí lo podíamos reflejar desde el lado digital. Y también sabíamos que hay mucha gente que viaja para el evento y que podíamos ayudarlos con un montón de información y con las expectativas que tenían sobre el evento. Siguiente. Entonces, hicimos entrevistas, pero más que nada nos enfocamos en el contexto temporal del evento, porque el evento, si bien se enfoca como en un fin de semana, hay muchas cosas que pasan antes, durante y después del evento. Entonces, analizar como no solamente las entrevistas y esos insights de las cosas que le pasan a las personas cuando participan y viajan a Trimarchi o participan desde acá, sino también cuándo querían acceder a la agenda. Por ejemplo, nos dimos cuenta que la gran mayoría compraba las entradas sin saber quiénes iban a participar del evento, quiénes iban a ser los oradores. Y después había un grupo que por ahí sí sabía, pero la compraba a último momento o la conseguía a último momento y no había como una gran planificación previa de qué ver. Y en el momento todos corrían a buscar la agenda física en el evento y empezar a marcarse lo que no se querían perder. Entonces, poder ayudar con la ansiedad previa una semana antes, de tener esa información, de poder marcarte los favoritos y poder organizarte cómo vos ibas a vivir el evento, era clave. Y después también el bajón posterior, ¿no? Después que termina Trimarchi, que es como un boost de energía, cómo sigo conectado, ¿no? Entonces, el research, la verdad que nos ayudó mucho a entender, si bien teníamos como lo autorreferencial que no queríamos tocar, entender un poco el contexto temporal de cómo íbamos a acompañar durante toda la experiencia. Siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo procedimos con el proyecto? El proyecto era un proyecto chiquito, teníamos muy poco tiempo para resolver y queríamos llegar al evento Trimarchi, entonces directamente a partir de ese análisis fuimos con el prototipo y decidimos enfocarnos bien en testearlo, ¿no? Nos dimos cuenta que si bien por ahí teníamos clara que queríamos una estructura de la agenda, donde vos podías acceder a cada evento, podías marcar favoritos, podías llegar a querer noticias, la gente que viajaba iba a necesitar como información turística, información de contexto de la ciudad, pero cuando testeamos nos dimos cuenta que todo el mundo nos pedía notificaciones, querían como que la aplicación les avisara más o menos qué estaba pasando y no tener que estar todo el tiempo atentos porque están sobreestimulados con un montón de cosas y si hay un recital y si está pasando algo que por ahí no estaba en la agenda y es sorpresivo, que una notificación me avise. Entonces nos dimos cuenta que las push notification de la aplicación iban a ser claves. Algo que me olvidé de comentarles al principio es que nosotros decidimos para este proyecto hacer aplicaciones nativas, entonces tenían que ser aplicaciones para iOS y para Android, que siguieran los lineamientos de cada sistema operativo. No iba a ser una web responsive que podía accederse desde internet, sino que las personas tenían que descargar la aplicación. Siguiente. Entonces, bueno, llegamos a la primera versión año 2016 y otro de los desafíos en la parte más, por ahí no tanto de la estructura y de la parte de UX, pero más de la parte visual, es que Trimarchi todos los años cambia de paleta de colores, de ilustrador amigo que invita, entonces la app se tenía que poder adaptar cada año a estos cambios y poder reflejar como el tema del año, pero a la vez poder adaptarse. Entonces teníamos como el desafío visual por ese lado. Y bueno, llegamos al evento y bueno, la gente se la empezó a descargar y la empezó a usar y fue para mí maravilloso porque yo estaba rodeada de 5.000 personas que estaban usando el app y yo estaba chusmeando a todo el mundo a ver realmente cómo la estaban usando. Que uno prueba por ahí con 5 usuarios y lo prueba por ahí en otro contexto y cuando lo ves realmente funcionando pasan otras cosas.
aprendizajes principales que tuvimos fueron, por ejemplo, nosotros habíamos trabajado con Kaeru para las ilustraciones, había hecho unas animaciones increíbles, pero cada animación, al ser en 16 bits, eran animaciones que estábamos agregando con GIF y eso le agregaba peso a la aplicación, entonces la aplicación se volvió bastante pesada. No era bastante pesada, pero tenía un peso considerable y entonces la gente decía, no, yo no me lo descargo porque no tengo espacio en el celular o tengo que borrar aplicaciones porque no quiero ocupar espacio en mi celular para esto. Entonces eso ya fue como un gran aprendizaje que nosotros tuvimos, teníamos que optimizar lo que pesaba esta aplicación. Y el otro aprendizaje era que realmente pasaban un montón de cosas al mismo tiempo y era muy difícil no verse sobreestimulado con todo lo que pasaba. Siguiente. Combinado con que en el año 2017 se genera un cambio en lo que era el evento, que deja de ser en el polideportivo y pasa a ser en el casino y en el auditorium. Entonces, el mapa y todas las cosas que estaban pasando se agrandan. No estaba solamente el Trimarch y el canal principal, sino que estaba arquitectura, estaba indumentaria, iban a pasar muchísimas cosas más al mismo tiempo. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos, siguiente, dos cosas principales. Una, tener un mapa para ubicar a las personas en todos los espacios donde iban a ocurrir cosas, que eso no estaba entre las features principales, y otra era la conexión con el ahora, ¿no? Siempre teníamos la agenda, pero la agenda seguía siendo como cierta cosa fija y queríamos agregar esta feature que fuera más dinámica y que nos conectara con qué es lo que estaba pasando ahora. Y eso que se reflejaba en la aplicación, no solamente, todos sabemos que en Trimarch muchas veces la agenda se cambia, que los horarios no son los que estaban puestos originalmente, entonces todo eso que estaba puesto en la agenda podía variar dinámicamente, pero no era claro cuando ese cambio era ya, ¿no? Como quiero saber qué está pasando ahora. Y eso era lo que la gente nos decía en el 2016. Y si bien vos tenías el horario y tenías marcado bien qué es lo que podías ver qué era lo que estaba pasando, necesitabas como una jerarquía clara de, ok, este es el live. Entonces decidimos agregar esta feature combinado con el mapa. Y además teníamos todo esto de que de golpe había muchos tipos de tickets. Entonces ya no era como compro este ticket y accedo a todo, sino que compro este ticket y accedo a un lado. Entonces había mucho de ayudar a entender cómo se había dividido el evento. Siguiente. Bueno, y entonces la verdad es que a mí me gusta mucho este proyecto porque terminó como creciendo y volviéndose un servicio, no solamente la aplicación. Al final nosotros, a partir desde el 2017, estábamos durante el evento, nosotros también ahí con una mesa, coordinados con el equipo que coordinaba la agenda, mandando notificaciones, actualizando el live, haciendo que toda esa aplicación se volviera como dinámica para comunicar todo lo que estaba ocurriendo en el evento. Y volverlo un servicio y entender realmente el contexto de un evento tan grande nos llevó a crear lo que después fue como un producto de agenda que pudimos vender en otros eventos, que por ejemplo también lo vendimos después a Novartis y también hicimos un experimento con el Festival de Cine con esta aplicación. Así que bueno, quería como contarles un poco el proceso porque fue un proceso realmente chico, es un proyecto que se hizo con esfuerzo porque en realidad el tiempo que había para hacerlo era poco y medio que nos íbamos rotando en la agencia donde yo trabajaba la dedicación que le metíamos al proyecto y verlo funcionando con tanta gente nos dio ese contexto de decir, bueno, realmente cuando lanzás es realmente cuando aprendés y al año siguiente tenés que iterar y agregarle cosas. Así que, bueno, quería como contarles ese caso. Bueno, abrimos a preguntas. Acá veo que dejaron algunas. Acá le ponemos ver. Tenemos la primera. Marce Branca decía, Wikis sería lo que hace funcionar mejor una fábrica en cuanto a disposición de maquinarias y cómo deben moverse los operarios, o es solo aplicable a lo virtual. Y empiezo yo y después lo vamos sumando.
Pero no es solamente aplicable a lo virtual. Se podría tomar dentro de ese contexto que vos planteás la experiencia de los operarios con respecto a las máquinas y de cómo trabajan con las máquinas sería experiencia de usuario, porque los operarios son usuarios, pero también se puede aplicar un servicio de cómo te atienden, que ya engloba por ahí a otra especialización, pero tiene que ver muchísimo de cómo te atienden cuando vas a un lugar. Es todo parte de por ahí la experiencia de usuario. No es solamente aplicable al virtual, sino que se puede aplicar a todo. ¿Sigo? ¿Quieren sumar algo más? No, me parece perfecto. Fantástico. ¿Qué tipo de componentes o funcionalidades en un producto digital son los que más tiempo demandan desarrollar para el teniendo en cuenta qué tipo de componentes o funcionalidades? Sí, me pregunto si está hablando específicamente de desarrollo. Sí. O de las etapas de UX. ¿Se anima al que hizo la pregunta a ampliar? A ver. Voy a tomar esta por ahí, cómo lo estoy entendiendo yo. ¿Qué partes del desarrollo propiamente dicho llevan más tiempo para la hora de considerarlo en la etapa de diseño o de experiencia de usuario, de UI, digamos? En realidad hay que empezar a pensar, esto es algo que para mí fue, yo hoy soy UI developer, estoy más cerca del desarrollo por ahí que el diseño, pero trato de estar en el medio de las dos. Lo que más me llevó tiempo a mí asimilar, por ejemplo, yo venía de diseño web, digamos, propiamente dicho, de trabajar con páginas como trabajamos antes, y lo que más, la ruptura más grande creo que fue el hecho de dejar de pensar en páginas y empezar a pensar en componentes, ¿sí? Todo diseño que nosotros hagamos, toda página que nosotros hagamos, menos de que sea una landing o algo sencillo, todo proceso de desarrollo complejo, como había mencionado él en su momento, empieza a ser un organismo viviente, es algo que va a cambiar, es algo que se va a modificar. Por ejemplo, esta página que estamos viendo acá, esta cantidad de texto puede ser más larga o más corta, sí, pero ese componente tiene que seguir funcionando igual. Entonces, dejar de pensar en páginas, sino empezar a pensar en partecitas más chiquititas. Acá tenemos un botón, tengo que diseñar ese botón y ese botón tiene que funcionar en diferentes contextos, tiene que funcionar cuando está cliqueado y cuando no está cliqueado, cómo va a ser cada uno. Entonces, reduciendo el problema a cosas muchísimo más chiquitas, vamos a ofrecer y vamos a hacer un diseño mucho más consistente. Entonces, ¿cuál es más compleja? Depende de los componentes, ¿sí? Empecemos a pensar en componentes y dejemos de pensar en páginas, y lo más complicado va a ser lo que tenga más interacciones con el usuario, seguramente. Pero por ahí me parecía más importante tomarlo por ese lado, de decir, a ver, hay componentes más complejos que otros, pero si dividimos el problema en cositas chiquititas, dejan de ser tan complejos y pasan a ser por ahí más fácil. Sumo algo, Marcos, sí. Quizás pensándolo como yo inicialmente cuando empecé a trabajar en productos digitales, que venía todavía con mucho background de diseño gráfico, pensaba en animaciones, pensaba en, uy, esto puede venir así y esto puede darse vuelta, y la realidad es que todas esos aspectos como más estéticos, por decirlo de alguna manera, suelen llevar bastante, yo no soy desarrolladora, me podrás corregir vos, Marcos, pero suelen llevar bastante tiempo. Y por lo general no se suelen priorizar dentro de los proyectos. A ver, salvo que sea un proyecto personal y que realmente uno quiera invertirle el tiempo a esas cosas,
por lo general este tipo de animaciones o aspectos, como digo, un poco más que embellecen de cierta manera la aplicación o el sitio web, suelen tomar bastante tiempo de parte del desarrollo. Sí, eso tiene que ver creo que también con las guías de estilo de cada sistema operativo, que ya tienen como formas de comunicar y componentes como nativos, y diseñar componentes de cero nativos, o sea, para un sistema operativo nativo es muy complejo. Pero siempre hay trucos también, ¿no? Por ejemplo, hay trucos para agregar animaciones, una animación nativa se puede rearmar y siempre creo que esto es clave, comunicarte con el desarrollador, hablar todo el tiempo, a ver cuánto se puede pushear ese límite para que la experiencia sea la que realmente querés crear, ¿no? Acá está de nuevo, creo que es poner también en foco al usuario y ver si esa animación o eso que estás proponiendo va a generar una mejor experiencia para el usuario o no. Exacto. No varía nada si vas a gastar tiempo de desarrollo al pedo, es al pedo. Sí, el efecto por el efecto no. Claro, si le va a brindar una mejora al usuario y va a hacer que mejore la experiencia, que se entienda que eso es un error, que se entienda que ahí no tenés que tocar o que tenés que hacer X cosa o tal otra. Creo que eso sí suma y es un costo con un beneficio alto. Bueno. ¿Qué herramientas para medir accesibilidad en diferentes microinteracciones nos recomiendan usar? Como por ejemplo contraste de texto, fondo, etc. Acá hay dos formas de testear. La primera es las herramientas de diseño actuales y las herramientas de diseño modernas como Figma, Sketch, ya tienen plugins que nos permiten textear, por ejemplo, contrastes entre texto y fondo y un montón de cosas, ¿sí? No nos dejen a los desarrolladores ese trabajo que se puede hacer en la etapa de diseño, es una constante pelea que tengo en el trabajo, pero hay muchísimas cosas que se pueden testear por ahí en la etapa de diseño. Todos estos valores, hay plugins para estas herramientas que lo pueden testear. Después, ya cuando lo desarrollamos, hay plugins también para Chrome que nos permiten testear accesibilidad, que nos permiten testear como si se estuviera usando un comando de voz. Hay un montón, pero se pueden testear en los dos lugares. No me acuerdo los nombres, yo los tengo instalados por ahí, pero... Sí, por ahí hay una página, la W3C es como el main lugar para empezar a meterte en accesibilidad, y creo que accesibilidad tiene como dos lados, el lado del diseño y el lado de cómo se maqueta, cómo se arma la web, para que se pueda leer por los programas que leen las pantallas. Sí, después les podemos pasar, si quieren, un listado de plugins o de sitios que pueden chusmear respecto a accesibilidad. Síganos en las redes y hacemos un posteo. ¿Tienen algún consejo para los que les gustaría comenzar en el mundo del UX UI? ¿Quieren contestar ustedes? Pues yo ya hablé mucho. Sí, primero es como, lo primero que yo aconsejo es como volverse en el mindset de dejar de ser autorreferencial en los diseños, tratar de testear lo que diseñás y ponerse en esa forma de trabajar iterativamente. Eso es como, por ahí yo empezaría. Y después acercarte a las redes como la de ICSA, hacer cursos de UX, me parece clave. Hay muchísimos libros. Nosotros en las redes siempre estamos publicando información, así que síganos. Sí, quizás también, más allá de lo que les contamos hoy, que es un poco la teoría y un poco llevado a casos de estudio, pero también existe el lado de UX en el cual tiene que interactuar con el cliente, o otros aspectos que engloban el rol de UX. Entonces, quizás entender bien de qué se trata eso
Y también quizás pensar dentro de estas especializaciones de UX, ¿cuál te gustaría? Porque no es lo mismo ser UX Writer que ser Research, o querer ir por la parte de UI. Entonces, nada, entender un poquito más interiorizarse un poquito más, como dijo Eli, respecto a UX en sí, al rol en sí en particular. Permiso, chicos, un segundito. Tengo ahí mensajes en el chat. Fíjense. La saluda la profe Rangugni, que entró a la clase, que vino acá. Está muy interesante, Mar dice. Después Marcelo Blanca agradece la respuesta. Y tenemos acá también una pregunta de Valentina Lucarelli, que dice: ¿recomiendan estudiar diseño gráfico para especializarse en diseño de interfaz web? Qué buena pregunta. Creo que no podemos responder nada. A ver, como dijimos, nos vemos condicionados por el contexto. No. O sea, vimos por ahí las similitudes que tienen o qué bases les van a servir por ahí el diseño. El diseño gráfico, cualquier diseño se debería basar en la investigación para saber lo que estamos haciendo. Entonces eso nos va a servir. Todo lo que tiene que ver con gráfica, con tipografía, con color, con morfología, como dijo G, les va a servir un montón. Así que tranquilamente podrían estudiar diseño gráfico. Y hay gente de otras carreras que también está trabajando en estas industrias. Las partes de investigación. Yo soy diseñador y estoy trabajando dentro de la parte de desarrollo. O sea, se mueve muchísimo. Hay gente que estudió psicología, que trabaja en la parte de research. Yo estudié cine y diseño multimedia y trabajo de esto. O sea, realmente es muy diverso, porque es una disciplina que se está gestando y que está madurando, y también está madurando la educación de esta disciplina en el país. Hay espacios para estudiarla, pero también esos espacios están madurando. Entonces, lo que se ve actualmente es que la riqueza está en la diversidad de miradas para diseñar. Entonces, si vienen de psicología, si vienen de sociología, si vienen de cine y tienen como herramientas de storytelling, si vienen de diseño gráfico y tienen un montón de herramientas para el lenguaje visual, todas esas miradas son ricas para la disciplina, y a la vez la disciplina también se aprende muchísimo de hacer. Entonces, ahí es donde también está parte del aprendizaje. Total. Bien, chicos, ahí les agradece Valentina la respuesta. Tengo una pregunta también de Jerónimo Mieres, que pregunta: buenas tardes, ¿cómo se maneja el caudal del feedback cuando son tantos usuarios, como el caso de Trimarchi, donde generan tantas interacciones al mismo tiempo, y sobre todo, si tienen que optimizar algo que se debe resolver en el momento, como el caso de los eventos? Uh-huh. Hay varias formas de tener como los caudales de feedback. Cuando vos estás, por ejemplo, antes de lanzar, tenés como los testeos de usuario. Nosotros por lo general testeamos con 5 usuarios, y eso por lo general nos da un 80% de los problemas de usabilidad de una interfaz. Pero una vez que vos ya lanzás y tenés un caudal más grande, se usan analytics. Las analytics son las que nos dan esa información. El problema es que las analytics lo que te dan es dónde está el problema, pero no siempre el porqué del problema. Entonces, cuando detectás que hay un problema con algo, es muy probable que después tengas que hacer una investigación cualitativa, un testeo de usuario real, para que vos entiendas el porqué. Entonces es medio una combinación de cosas. O sea, la analítica te da acá tengo que mirar y prestar atención, pero tengo que investigar y hacer un análisis más cualitativo de por qué está ocurriendo. Sí, por ejemplo, cosas que son accionables que te puede dar la analítica, algo que nos pasó en Trimarchi, es que la primera versión la habíamos hecho en inglés, en español y en portugués, y después cuando en el 2016 todo el mundo se bajó la aplicación, el portugués casi no se había usado. Entonces al año siguiente hicimos inglés y español y nos simplificamos las cosas. Y son por ahí algunos aprendizajes que se van teniendo. Y también, por ejemplo, bueno, lo de la descarga, eso fue cualitativo porque la gente nos lo fue diciendo,
y al año siguiente optimizamos las animaciones y la hicimos más liviana. Y después cosas que se iban arreglando en el momento, eso es tu equipo de desarrollo al lado tuyo ahí en el momento remándola. Chicos, ¿les paso una pregunta? Claro que sí. Y para esta charla, ¿qué diagnóstico hicieron previo antes de venir aquí? ¿Qué pensaron? Tratamos una de las charlas fue que no podemos evitarlo, pero bueno, tratar de un poquito no usar tanta metodología y tantos términos, porque en este mundo, no tanto en el mundo de la tecnología en general, nos encanta inventar términos para todas las cosas. Entonces, para un mismo rol tenés 5 nombres diferentes. Entonces, bueno, tratamos de no marearlos con todo eso, tratamos de buscar cosas que tuvieran que ver con el diseño para poder relacionarlas, que entiendan de que la carrera que están cursando les va a servir para aplicar dentro de por ahí esta carrera y que hay ámbitos dentro de la carrera en donde se puede entrar directamente. Las partes de UI tienen mucho que ver, tienen mucho de diseño. Si bien hay que aprender un montón de cosas, tienen muchísimo diseño, y las partes de investigación, como les contaba allí, también tienen mucho que ver. ¿Sí? Así que habíamos charlado de eso cuando nos juntamos a armar la charla. Bien. Como les decía, todo venimos... La curiosidad y saber cómo llegan a uno, ¿no es cierto? Claro. Y cómo nos están viendo también. Es importante también para nosotros verlo, porque también nos da una pauta también de qué camino también ir siguiendo, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos ven? Es importante para nosotros también. Sí, bueno, gracias. Ahí agradece Jerónimo la respuesta también. Valentina también agradece. Sandra dice, sí, Valentina, se potencia el saber, es el saber y se puede transferir. Bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí sale chicos. una pregunta por sí, ahí la leo. Hola, ¿recomiendan algún curso específico para incorporar conocimientos en UX? Por ejemplo, los de Creana. Síganos en las redes que vamos a hacer un post sobre los cursos recomendados. Total. Bueno, les cuento, escriban en el chat ahora por dónde los van a buscar, porque ellos los van a encontrar. Seguramente ahora van a estar mirando el chat y van a tomar esa data y los van a seguir, seguramente. No va a caer en vano. Bueno, chicos, no sé si hay caído alguna pregunta más. Acá no tenemos nada. Si alguien se anima a abrir el micrófono y hacernos una pregunta, encantados. Les cuento que hay varios profes que han venido a la charla, estoy muy contento. Lo veo a la profe Valeria Bank, está la profe Griselda Jena, también está agregado, está Sandrita que ya saludó y todo. No aparece Sandra, no me muestra su cara. Ahora va a aparecer, ahora que le dije esto seguramente va a aparecer. Pero bueno, la verdad, chicos, que estamos muy, muy agradecidos. Espero que esto sea, bueno, un vínculo, digamos, que se extienda en el tiempo. Bueno, vos ya, Marco, ya estás dentro de la escuela, sos profe de la escuela, estás en los talleres de extensión, yo me olvidé de mencionarlo. Quería hacer un anuncio, si me permiten, también, porque está dentro de lo que es la usina. Nosotros tenemos nuestra muestra anual de alumnos, que este año se ha extendido un poquito en el tiempo porque es todo este mes. Con esta cuestión de la virtualidad, eso es lo que nos ha beneficiado de alguna manera. Les quería contar que, ya les dije antes, que esta charla va a estar después, se va a subir al canal de YouTube de la escuela, y les quería comentar que en este momento, hoy, se inició lo que es el ciclo de la competencia de cortos, de la carrera de medios, ¿no es cierto? Así que también, si quieren pasar por el canal de YouTube, pueden participar, ver unos cortos muy interesantes, muy buen trabajo, y también votar, porque también se va a elegir el mejor corto, ¿no es cierto?, de esta competencia. No sé si querían agregar algo, chicos, ¿se sintieron cómodos? ¿Estuvieron bien? ¿Los tratamos bien? Sí, fantástico. Sí, muy bien. Espectacular. Espero qué pregunta incómoda, ¿viste? ¿Qué van a decir? Nos escucharon por 2 horas. Espectacular. No, muy bien. Mirá, si algo que nos enorgullecemos en la escuela es que tenemos chicos que salen profesionales muy versátiles, ¿no es cierto?
esta combinación y al existir otras disciplinas dentro de la misma institución, otras carreras, los hace también tener una mirada muy amplia, ¿viste? Y son muy receptivos todos a todas estas cuestiones que pueden llegar a de alguna manera otorgarle más herramientas para lo que es su desarrollo profesional, ¿viste? Nosotros acá siempre prevalecemos lo que son proyectos de vida, ¿no es cierto? Que es lo que están generalmente buscando cuando se acercan a una institución como esta. Entonces, todo este tipo de encuentros para nosotros nos facilitan un montón de situaciones que estamos buscando. Así que estamos muy felices de recibirlos por acá, los esperamos más veces. Cuando volvamos a la escuela también los esperamos ahí, los queremos ver en la escuela. Y bueno, y agradecerles la verdad a todos la presencia y a ustedes especialmente por habernos brindado este tiempo y habernos compartido sus saberes, ¿no es cierto? Para nosotros es muy importante.